Buenos días. Continuamos con esta jornada dedicada a la figura de Miguel Delibes dentro de este 13º Foro Comunicación y Escuela. Acabamos de terminar hace un ratito, hace nada, la conferencia de Amparo Medina Bocos, dirigida a los alumnos de bachillerato, y evidentemente ahora vamos a pasar a hablar, a charlar más sobre el Delibes más familiar, menos académico. Tenemos la gran suerte de que estén conectados hoy con nosotros dos de sus hijos, dos hijos de Miguel Delibes, Germán y Elisa Delibes, además del director de la Fundación Miguel Delibes, Fernando Zamácola Feijóo. Al otro lado, pues estamos profesores y alumnos de 5 institutos asturianos, del occidente asturiano, del Elisa Luis Villamil de Vegadeo, Marqués de Casariego de Tapia, Galileo Galilei de Navia, Carlos Bousoño de Boal y Carmen y Severo Ochoa de Luarca. En todos estos centros se ha leído, desde primero de la ESO hasta cuarto de la ESO, se ha leído al menos un título de la obra de Delibes. El príncipe destronado, El camino, Señora de rojo sobre fondo gris, El disputado voto del señor Cayo. En bachillerato se leyó Los santos inocentes, eso ya fue tratado a primera hora por Amparo, ¿vale? Y evidentemente, tras la lectura de una obra, pues surgen muchas inquietudes, muchas curiosidades, muchas dudas, que nosotros como profesores de lengua, pues muchas veces resolvemos en el aula, pero qué mejor que aprovechar pues hoy esta oportunidad de tener aquí a 3 personas que también han conocido a Miguel Delibes, a su obra, su vida y su legado, ¿no? Entonces, antes de nada, evidentemente queremos darle la bienvenida y unas gracias enormes a Germán Delibes de Castro, Elisa Delibes de Castro y Fernando Zamácola Feijóo, porque sin ellos, evidentemente, la figura de Delibes pues, no nos quedaría tan cercana y tan querida como la tenemos hoy aquí presente, ¿verdad? Y, por supuesto, pues muchas gracias a todos los institutos participantes, todos los que estáis ahí conectados, todos los que han preparado esta actividad, porque esperemos disfrutar todos mucho de este encuentro, de este coloquio. Los niños tienen muchísimas inquietudes y muchísimas dudas que vamos a intentar resolver. Sin más, ya me callo y cedo la palabra pues, a nuestros 3 ilustres invitados. Así que muchas gracias y bienvenidos a todos y buenos días, evidentemente. ¿Empieza de Elisa o prefiere...? Micro, Elisa, micro. Micro. Empiezo, sí, no te preocupes. Bueno, antes de que se conectaran Germán y Fernando, yo ya he hablado un poquito con los alumnos porque he estado conectada desde antes y ya les he dicho que me encanta volver al oriente de Asturias, donde siempre nos han tratado tan bien, donde siempre han tratado tan estupendamente a la figura de Miguel Delibes. Somos nosotros los que tenemos que dar las gracias a Luis Felipe y, por supuesto, a todo el alumnado que ha querido leerlo, pero seguro que les viene muy bien el haberlo leído después. Yo lo que les quería decir es que, como me dicen que hable muy poquito ahora, que luego ya preguntarán ellos y que es mucho mejor, yo solo he preparado una biografía casi, iba a decir novelada, cuento, casi un cuento sobre Miguel Delibes, porque sé que hay alumnos también bastante pequeños de primero de ESO y estoy segura que para cuando lleguen a primero de bachillerato Amparo les dará la conferencia buena, lo que tienen que darles de verdad, pero para entonces que ellos tengan el puzzle un poquito más lleno, porque si no lo de Amparo les va a resultar más difícil. Yo lo mío desde luego le va a resultar muy fácil y ya os digo que es como un cuento, la vida de Miguel Delibes contada con 4 trazos y como si fuera un cuento. Quiero decir para eso que hace 101 años que Miguel Delibes nació en una casa muy bonita en la acera Recoletos que estaba enfrente del Campo Grande, aquí en Valladolid, donde nació y donde murió. Pero no, en la misma casa no, pero quiero decir que aquí nació en Valladolid y aquí murió. Cuando él nació ya tenía 2 hermanos, uno 2 años mayor que se llamaba Adolfo y otro 1 año más pequeña que se llamaba Concha. Y luego vinieron otros 5, que son su hermano José, su hermano Federico, su hermana María Luisa, Manolo y Ana María. Parece una casa bastante divertida. El padre era profesor de la Escuela de Comercio
Y la madre era ama de casa, tenía bastante con cuidar, con atender a sus 8 hijos. A los hijos mayores les llevaban al colegio de La Salle, que se llamaba Colegio de Lourdes. Los 5 iban al colegio de Lourdes y las niñas iban al colegio de las dominicas francesas, ¿eh? Pero todos juntos los domingos el padre les llevaba al cine porque les gustaba muchísimo el cine. Y dice que siempre tenía una sesión doble, que eran una película de risa, El gordo y el flaco, de Charlot, de Buster Keaton, y otra más del oeste, ¿eh? Entonces, a Miguel Delibes desde entonces le empezó a interesar muchísimo el cine. Luego, además, su padre dice que los sábados, los domingos y cuando era veraneo, les llevaba al campo y ahí les enseñó a todas las actividades que se pueden aprender en el campo. Dice que les enseñaba a nadar tirándoles con una cuerda en una poza y que les decía bracea, 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 y al día siguiente o a los 2 días sabían nadar. Dice que les montaban la bici y les decían no mires a la rueda, siempre al frente, y en 2 días aprendían a montar en bici. También les llevaba de caza, esto sobre todo a los varones, pasa como a las niñas que iban al distinto colegio, él llevaba a los varones de caza. Y entonces a Miguel Delibes, con todas estas actividades, le gustó muchísimo la naturaleza ya para toda su vida, en los deportes y la naturaleza y el cine. Todo eso le siguió gustando toda la vida, casi hasta que se murió. Pero además por eso él se hizo muy ecologista. Quería conservar la naturaleza, un poco egoísta, porque lo que quería era disfrutarla y si desde luego la destruía no podría disfrutarla él ni tampoco podría disfrutarla a sus hijos. Por eso a los 70 años, cuando se acordó de lo bien que se lo había pasado de niño, también jugando al fútbol, dice que los 5 hermanos les apasionaba el fútbol y el papá no les daba propina, les hacía socios del Real Valladolid y por supuesto, iban al fútbol, al partido cuando jugaba en casa y le animaban, pero cuando el Valladolid jugaba fuera de casa, dice que rezaban a Dios para que ganara. Se sabían todas las alineaciones, se sabían todo. Él, hasta que se murió, siguió viendo fútbol por televisión, pero recordando esta buena vida que se dio de niño, practicando todos los deportes. Cuando tenía 70 años, escribió un libro que se llamaba Mi vida al aire libre, que para mi gusto es un libro muy divertido y que me parece que va a salir ahora nuevamente editado y que seguramente para el año que viene podéis leer y que os va a gustar a lo mejor más de lo que habéis leído, porque además son 9 capítulos sueltos que uno trata del fútbol, otro de la moto, otro de la bici, otro de la caza, otro del senderismo. Entonces se puede leer por separado. Entonces yo creo que es un libro muy propio para ahora. Bueno, Miguel Delibes, cuando tiene 15 años, empieza la guerra civil y es muy pequeño para ir a la guerra, pero aunque ya era mayor para ir a la universidad, no puede ir porque la universidad se cierra. Las universidades se cierran y entonces él se queda en casa jugando a las cartas con sus amigos y su papá le manda a una escuela de modelaje y de dibujo para que aprenda algo, para que no tire el tiempo, ¿no? Pero pasan 2 años y los amigos ya les dejan ir como voluntarios, entonces se alistan a la marina y se van juntos a un barco. Esta experiencia del barco la contó también en algún libro suyo, que era Madera de héroe, incluso se lo dedica a un amigo que se murió en la guerra, que era Fernández, que se murió en otro barco, no en el mismo que el de Delibes, se murió en el Baleares. Pero cuando vuelve a Valladolid de la guerra, que han pasado simplemente unos meses, porque él no pudo ir a la guerra nada más que unos meses, su madre decía que había crecido más de 10 centímetros o 15 centímetros, es decir, que era un niño pequeño cuando fue. Y vuelve, pero se da cuenta que tiene que empezar con 3 años de diferencia, de distancia a sus estudios universitarios, que ya tenía que tenerles a la mitad, pero se da prisa y termina Derecho,
termina intendente mercantil, que era como económicas, y termina periodismo. Periodismo. Al mismo tiempo se echa novia, mi madre Ángeles, dice un día, un 6 de septiembre de 1939, en el Campo Grande, le dije a mi mujer, a la que sería su mujer, que la quería. Fueron novios durante 6 años, y luego se casó con ella. Pero como necesitaba dinero para invitarla al cine, para invitarla a un café, se quiso trabajar, aparte de estudiar todas las carreras, quiso trabajar en el Norte de Castilla, que era el periódico de la ciudad, y se presentó con un blog lleno de dibujos, y como dibujaba muy bien, le cogieron y pudo ganar un dinero. Pero al mismo tiempo él lo que quería era casarse, y hizo unas oposiciones para ser profesor en la Escuela de Comercio. En 1945, cuando tiene 25 años, saca las oposiciones. Entonces ya le puede decir a Ángeles que si se quiere casar, ya tiene 2 trabajos. Trabaja en el Norte de Castilla y trabaja como profesor. Ángeles, por supuesto, le dice que sí, que se quiere casar, y se casan cuando él tiene 25 años y ella 23. Entonces empieza una etapa muy bonita para ellos. Tiene su primer hijo enseguida, a los 11 meses o a los 10 meses de casarse, tiene su primer hijo, y Miguel Delibes le dice, ahora que no tengo que estudiar oposiciones, tengo tiempo para escribir un poco. Y da la casualidad de que una periodista muy famosa, una novelista muy joven, muy poco conocida, muy poco famosa, Carmen Laforet, ha ganado el concurso más importante que había entonces para los que escribían novela. Entonces decide que él va a presentarse a ese concurso y se pone a escribir un libro que se llama La sombra del ciprés es alargada. No le dice a nadie que se va a presentar, nada más que a su mujer y a sus padres. Pero la noche que se fallaba el premio, él estaba en el periódico y iba viendo, porque lo decían por el teletipo, quién iba ganando, y de repente se dio cuenta que había ganado. Entonces salió corriendo y tiró a los compañeros, que he ganado, me voy rápido con la bici a contar a mi mujer y a mi hijo que he ganado el concurso, que le he ganado. Como gana el concurso, esto le da mucho ánimo, y se le da ánimo para todo, le da ánimo y se pone a tener hijos, muchos, hasta que tuvo 7, y le da mucho ánimo también porque te resulta que sé escribir, que he ganado el concurso, que se presentaban muchísimos, pues voy a empezar a escribir mucho más. Y empieza a escribir un montón de libros como Aún es de día, El camino, Las ratas, 5 horas con Mario, Señora de rojo sobre fondo gris, Los diarios de Lorenzo, un montón de libros que le van dando mucha fama y también muchísimos premios. Además, por entonces, también en el extranjero, chicos como vosotros extranjeros quieren leerle y le empiezan a traducir a muchísimas lenguas. Entonces él empieza a viajar muchísimo, lejísimos, a Norteamérica, a Sudamérica, por toda Europa, dando conferencias sobre sus libros y además conociendo los lugares donde se han traducido estas obras. Llega un momento que es tan famoso que le hacen académico, que parece una tontería, pero es que en España hay vivos 44 académicos, no puede haber más. Entonces, solo cuando se muere uno te pueden elegir. Entonces, cuando se murió uno, dijeron, vamos a elegir a Miguel Delibes. Y Miguel Delibes estaba muy contento, todo le salía muy bien. Tenía 52 años, pero tuvo la mala suerte que al año siguiente se murió su mujer, Ángeles. Y además la casa en la que vivía ya no era tan alegre como la que habíamos vivido, porque 4 de sus hijos nos habíamos casado muy jovencitos y él se quedaba solo con 3 niños bastante pequeños y que daban bastante guerra entonces mi padre era un padre de los de antes, que nos quería mucho, pero de criar niños y cuidar niños sabía poco, porque eso lo hacía mi madre. Entonces él se pone muy triste y deja de escribir, deja de leer, deja de ir al cine, deja de cazar un poco, deja de pescar, pero pasan los años y vuelve a recuperar la ilusión por escribir, por cazar, por pescar, por ir al cine, y además sus obras cada vez tienen más éxito. Le llevan muchísimas obras al cine y al teatro, y a él esto le ilusiona mucho, y cuando ya tiene 77 años, es bastante mayor, termina de escribir su última obra, El hereje. Está muy contento, pero antes de que se la publiquen, de que aparezca en las librerías, le diagnostican un cáncer de colon. Entonces le tienen que operar 3 veces. Él se pone bastante malito y cuando
vuelve en sí cuando ya ha pasado toda su enfermedad, se da cuenta de que no ha quedado bien, que no le queda memoria para escribir libros, que no le queda vista para ver películas, ni para ir de caza, que no le quedan que fuerzas casi para vivir. Entonces se puso muy, muy triste y se estaba quejando todo el tiempo, todo el tiempo. A los 89 años muere en su ciudad natal, en Valladolid, y sus paisanos vallesaltanes le lloraron y le acompañaron en su último viaje, nosotros sus hijos también. Entonces, este es el marco que os he trazado para que vosotros vayáis metiendo dentro todo lo que os cuenten los demás de Miguel Delibes. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. Bueno, no sé si... Ahora va Germán. Buenos días, Germán. Toda tuya la palabra. bueno, buenos días a vosotros, a Luis Felipe, a los profesores y a los alumnos. Yo creo que es la segunda vez que intervengo en este tipo de actos. La primera vez fue mucho más gratificante porque lo pude hacer en persona. Allí estuvimos disfrutando de Vegadeo y del occidente de Asturias. Bueno, esta vez lo vamos a hacer telemáticamente, pero con la esperanza de que pronto podamos recuperar las viejas y buenas costumbres. Bueno, yo os iba a hablar sobre todo de las aficiones de Miguel Delibes. A Miguel Delibes en general, creo que quienes conocen su obra, quienes le han leído, etcétera, seguramente le conocen como un hombre que escribía novelas, como un hombre que dedicó también parte de su vida al periodismo, fue director del Norte de Castilla en Valladolid, y como una persona también que se dedicó a la enseñanza, porque lo acaba de comentar mi hermana Elisa, allá por el año 45 sacó unas oposiciones para ser catedrático de Derecho Mercantil en la Escuela de Comercio, circunstancia que precisamente hizo posible que se casara, porque llevaba 5 años buscando ganar algún dinero en algún sitio, ¿no? Bueno, pues esta es un poco la imagen de Delibes. Hace muy poco tiempo en la Biblioteca Nacional y también aquí en Valladolid se ha realizado una gran exposición conmemorativa del centenario de su nacimiento, y allí se hablaba fundamentalmente de este tipo de cosas, ¿no? Que son las que le dieron esa fama de la que hablaba Elisa antes. Bueno, pues yo lo que quería es ahora contaros un poco cómo pasaba, cómo gastaba Delibes el tiempo, el poco tiempo libre que le quedaba. Es decir, que esas 3 actividades de las que hablaba antes nos hacen pensar que era una persona que pasaba mucho tiempo en el despacho. Bien en el despacho del periódico, bien en el de su casa, bien en el del centro en el que impartía clases. Y efectivamente Delibes fue un gran trabajador, dedicaba mucho tiempo a esas actividades, pero afortunadamente para él también pudo compaginarlas con el desarrollo de otras actividades que resultaban mucho más lúdicas para él. De todas formas, una jornada tipo de mi padre, pues podría ser una jornada de invierno, por ejemplo, levantarse por la mañana, escribir hasta la 1 o hasta las 12 del mediodía, marchar a la escuela de comercio a dar sus clases, almorzar, leer un poco tal vez después de comer, marchar al periódico y tal vez a última hora descolgarse y marchar al cine si podía o a un teatro con mi madre, siempre y cuando, y volver a casa siempre y cuando no tuviera que regresar al periódico por la noche porque algún suceso especial lo reivindicaba. Realmente yo sí creo que podría decir que mi padre fue un gran trabajador. Yo creo que al principio por necesidad. Antes decía que buscaba cualquier trabajo con un enorme tesón porque quería casarse. Y después, con el paso del tiempo, yo creo que también por gusto. Es decir, que a nadie se le pasa por la cabeza que Miguel Delibes no disfrutara cuando escribía. Yo recordaba cuando paseábamos con él, ya un poco más mayores, bueno, cómo iba viendo a lo largo del paseo todas las cosas con los ojos de los protagonistas de sus novelas. Estaba realmente entusiasmado con eso. Fue muy trabajador, pero tuvo la suerte al mismo tiempo de poder trabajar en algunas cuestiones, en algunos aspectos que a él le interesaban y le gustaban especialmente. Y yo creo que esta sería una buena enseñanza para los estudiantes en general.
A todos nos va a tocar trabajar, pero él nos decía a los hijos, intentad buscar un trabajo que os guste porque vais a estar 40 años como mínimo ganando las alubias en el desempeño de una profesión. Pero vamos, yo lo que os quería contar sobre todo es cómo utilizaba él el tiempo libre. Y yo creo que la respuesta podría ser muy simple, decir que a él le encantaba sobre todo pasar el tiempo en la naturaleza, en lo que él denominaba normalmente el campo. Este gusto por el disfrute de la naturaleza era algo heredado. En realidad él lo cuenta, dice, seguramente mi abuelo, al que no conocí, ya tenía estos gustos, pero desde luego los tenía mi padre, nuestro abuelo Adolfo, el padre de nuestro padre. Dice que cada vez que tenía oportunidad nos sacaba al campo cerca de Valladolid y nos enseñaba las uras de los grillos, nos enseñaba a fisgar los nidos de los pájaros, nos enseñaba los nombres de las plantas y de los árboles, nos enseñaba a pescar cangrejos y ya cuando éramos incluso un poquito más mayores nos ilustraba a los hijos varones como morraleros. Cuando salía el abuelo con la escopeta, ellos salían con el morral para llevarles las piezas. Bueno, pues este es el gusto un poco que hereda Miguel Delibes por el campo y por la naturaleza, y por qué no decirlo, él mismo, y a través de una enseñanza, de un protocolo de enseñanza muy parecido, por el que nos ilustró a nosotros y nos inculcó a nosotros esos mismos gustos. Al abuelo, por otra parte, que era también catedrático de la Escuela de Comercio y que, como ha dicho Elisa, tenía 8 hijos y al parecer una situación económica no excesivamente boyante, nunca le faltó, sin embargo, la oportunidad de reservar un poco de dinero para alquilar una casa en verano. Y esa casa estaba siempre en los alrededores de Valladolid, en algún pueblecito de los alrededores, cuando no en el Valle de Iguña, en el pueblo de Molledo, donde mi padre pasó buena parte de sus veranos infantiles y juveniles. Bueno, pues esa fue un poco la escuela de aprendizaje de la naturaleza que tuvo Miguel Delibes. En todo caso, él no perdía la oportunidad de salir al campo. En invierno las posibilidades eran menos, las oportunidades eran menos por el trabajo, pero él salía sistemáticamente todos los domingos de caza. Cuando digo sistemáticamente no voy a decir que fuera una obligación, pero era algo que ni siquiera nos preguntábamos. Los hijos salíamos de caza con él y ni siquiera decíamos salimos el domingo de caza. Sencillamente se sabía que el domingo había cacería. Y lo único que había que discutir era a dónde íbamos y si faltaba alguno de la cuadrilla o dejaba de hacerlo. Pero era el contacto con la naturaleza del invierno. Y en verano, por el contrario, el contacto lo teníamos sobre todo con la naturaleza y lo tenía mi padre en Sedano, en un pueblecito del norte de la provincia de Burgos, donde tenemos una casa y ciertas raíces, aunque lejanas, familiares. Y Delibes era muy feliz tanto en invierno como en verano. Hay quien ha dicho que como un cazador podía amar tanto la naturaleza. Bueno, yo tengo que decir en este sentido que no creo que sean términos contradictorios. Y mi hermano Miguel, incluso, que es biólogo, dice que él aprendió a amar la naturaleza, incluso a conocerla, de la mano de mi padre en las cacerías. Mi padre era en todo caso un cazador comedido, un cazador que se conformaba con poco, un cazador que no concebía la caza sin esfuerzo, había que esforzarse para intentar cazar algo, y en todo caso que huía de las cacerías multitudinarias, de los grandes ojeos y de las grandes batidas, ¿no? Y en verano las cosas eran un poco distintas. Un día tipo de verano en Sedano podría consistir en trabajar por la mañana, siempre el trabajo, desde luego, y después de comer leer un rato, dar un paseo en bicicleta o salir con la caña al río Rudrón o al Moradillo con el aparejo de mosca para intentar coger alguna trucha. En todo caso, ya digo, no perdía la oportunidad de salir al campo y en el campo, desde luego, se manifestaba como un hombre tremendamente feliz. Es decir, que era una persona completamente distinta a la que veíamos ordinariamente en la ciudad, trajinando con sus trabajos habituales. Yo creo que se le olvidaban las preocupaciones de la semana y él mismo decía, que en alguna ocasión lo escribió,
que cuando él tenía grandes preocupaciones, por ejemplo con la censura en los años 50 y en los años 60, con la censura de prensa, dice, por regla general, tenía un bajón de ánimo importante y lo mejor que podía hacer era dirigirme a Sedano, a mi refugio, donde ahí podía recargar un poco las pilas. Bien, ¿qué representaba para Miguel Delibes esta salida a la naturaleza, este contacto con el campo? Bueno, pues desde luego una fuente de placer, que duda cabe, pero también más cosas. Como fuente de placer, desde luego, habría que hablar del deleite que le producía la contemplación de la naturaleza. Él disfrutaba con los paisajes, disfrutaba, que he descrito muchas veces en sus libros de caza, disfrutaba estudiando los árboles, las plagas que podían tener los árboles, analizando los perfiles de los montes, descritos también en muchos de sus libros, pero mucho más que el deleite en Delibes, para el deleite, la naturaleza y para la contemplación, Delibes es que se sentía parte de la naturaleza. Es decir, que su contacto con el campo era una auténtica comunión con la naturaleza. Y alguna vez ha dicho algún escritor que ha estudiado la obra de Miguel Delibes que Miguel Delibes era una especie de alter ego rebajado del protagonista de uno de sus libros, que era El diario de un cazador. Y el diario de un cazador se llama Lorenzo, escribe un diario en un tono, vamos a decir, en un tono literario un poco rebajado, por así decirlo, pero de vez en cuando tiene pasajes deslumbrantes. Y del deleite y de la comunión con la naturaleza de Delibes, yo creo que nos habla perfectamente uno de los trocitos de uno de los diarios de Lorenzo, cuando visita la localidad de... no me acuerdo la localidad, cómo se llamaba, junto al Duero. Bueno, va de caza a las salinas de Villamarciel, perdón, y escribe el bueno de Lorenzo algo que podría poner perfectamente en boca de mi padre. Escribe, el campo estaba hermoso con los trigos apuntados. En la coquina de la ribera había ya chiribitas y matacandiles tempranos. Una ganga vino a tirarse a la salida y viró a gritarnos. Era un espectáculo y le dije a Melecio que atendiera. Solo se sentían los silbidos de los alcaravanes al recogerse en los pinares. Así como nosotros debió sentirse Dios al terminar de crear el mundo. Bien, esta era un poco la sensación de Miguel Delibes cuando se encontraba en la naturaleza. Estaba disfrutando de un paraíso prácticamente virginal. Y no solamente lo disfrutaba como espectador, se sentía realmente una parte de él. Bueno, pues esta sería una de las primeros placeres que Delibes sentía en contacto con la naturaleza. La naturaleza es en alguna medida una terapia para Delibes. Antes os decía que en los momentos difíciles se iba a refugiar normalmente en ella. Alguna vez lo dijo con otras palabras y decía, tengo una vida muy atrabiliaria y difícil y estresante a lo largo de la mañana, de la semana. Necesito ir a cargar las pilas a la naturaleza al menos una vez cada 7 días. Bueno, pues era una terapia en este caso de alguna manera preventiva. Sabiendo lo que se le venía por delante, había que cargar las pilas. Incluso tuvo un poder curativo, porque Miguel Delibes era depresivo, no sé si antes lo ha dicho Elisa, era un individuo que tenía cierta facilidad para ver la cara menos dulce de la vida y en algunas ocasiones tuvo que pasar por trances realmente difíciles, como cuando murió Ángeles, nuestra madre, en el año 1974. A partir de ese momento, durante un tiempo largo, dejó de escribir una temporada y solamente escribía algunos diarios de caza. Uno de los diarios de caza habla precisamente de esa propiedad curativa de la naturaleza en relación con su depresión. Escribe en diciembre del 74. Hoy, primer domingo de diciembre de 1974, compruebo que mi dolor, tras una jornada de paseo soleada y suave, se ha serenado y se ha hecho menos crispado, aunque seguramente más profundo.
el fresco de las primeras horas de la mañana, la tibieza del sol remoto luego, a mediodía, han significado para mí lo que la caricia de una mano amiga sobre mi frente. Bueno, vemos por tanto que la naturaleza era mucho más que contemplación. Delibes era mucho más que un contemplativo de la naturaleza. También me gustaría subrayar que el contacto con la naturaleza de Delibes, aparte de no ser contemplativo, simplemente era muy activo, porque Delibes disfrutaba de la naturaleza por regla general, no tumbado o no sentado en una silla, ni recostado en una tumbona, sino normalmente andando. Era un enorme andarín. Le importaba muchísimo el ejercicio físico. El fundador del Coto de Doñana, que se llamaba José Antonio Valverde, decía que Miguel Delibes salía a la naturaleza no tanto para disfrutarla, como para saber hasta qué punto se encontraba en un buen estado físico, en una buena situación física. Bueno, pues tenía esas caminatas habituales de Delibes en el campo, también fueron fundamentales para su salud y probablemente para su salud mental. Y luego la naturaleza, el contacto con la naturaleza le permitió también conocer a fondo su tierra. Eso también fue un beneficio importante. Casi todas las novelas de Delibes tienen como telón de fondo Castilla, ¿no? Valladolid, muchas de ellas. Bueno, una Castilla que descubrió que era diversa a través de sus libros. Hay algunos libros que transcurren en la tierra de Campos, otros en el Cerrato, otros en las montañas de la periferia o en las loras del norte de Burgos. Bueno, pues ese conocimiento que luego se acaba plasmando como telón de fondo en muchas de sus novelas, Delibes los va a conocer precisamente en sus salidas a la naturaleza. Y me parece bonito que Delibes se diera cuenta de algo sobre el que luego han puesto mucho énfasis los geógrafos, que Castilla no era solamente un espacio plano, la planitud que cantaban Unamuno, Azorín, ¿no? Un poco tópica, ¿no? De los autores de la generación del 98. Castilla en realidad era diversa y esa diversidad aparece en los libros de Delibes. Y aparte de conocer a su tierra, a los paisajes de sus novelas, Delibes también tuvo en las salidas al campo la oportunidad de contactar con las gentes de su tierra, con los castellanos, con las gentes del mundo rural, y tuvo la oportunidad de familiarizarse con ellos y de familiarizarse igualmente con su lengua. Se dice muchas veces que Delibes utiliza un lenguaje muy rico, que él decía simplemente que era el lenguaje de las gentes del campo. Bueno, pues esto es algo que realmente también obtuvo Delibes de su contacto con Castilla. En este sentido, decía Luciano López, un estudioso del lenguaje de Delibes, que Delibes tenía alma de dialectólogo. Bueno, pues si realmente tuvo alma de dialectólogo, eso se lo debe a sus salidas al campo y al contacto con la gente. No sé si antes ha dicho Elisa, pero podría haberlo dicho perfectamente, que Delibes tenía fama de huraño, un hombre que se relacionaba mal, pero esto no es en absoluto cierto. A Delibes lo que le horrorizaba es que cuando salía de paseo en Valladolid una hora, le pararan 50 personas con un papelito para pedirle un autógrafo. Y al final decían, miren, pero si no me dejan pasear, no me dejan caminar, no me dejan disfrutar un poco del poco tiempo libre del que dispongo. Pero en realidad era un buen conversador. Y yo, como acompañante de mi padre en los días de caza, le recuerdo entusiasmado y enfrascado en conversaciones largas y profundas con los guardas de los montes en los que cazábamos, con las gentes de los bares del medio rural, etcétera, etcétera. Y eso le sirvió efectivamente en muchas ocasiones como fuente de inspiración de muchas historias, que duda cabe, que luego aparecen en sus libros, y también como nexo con ese habla del mundo rural con el que acabó estando tan familiarizado. Decía Miguel Delibes cuando escribió un libro en el que habla de todas estas cosas, que es Mi vida al aire libre, ese libro que se va a reeditar ahora, del que habla de Elisa, y que tiene un carácter autobiográfico, es el único libro autobiográfico de mi padre. En cierta ocasión su editor le dijo, Miguel, tendrás que empezar a escribir unas memorias. Y le dijo, uy, que va, eso es para cosas importantes, para personas importantes. Bueno, pues acabó escribiendo un libro autobiográfico en clave de humor,
El subtítulo es nada menos que Memorias deportivas de un hombre sedentario, que se tituló así, Mi vida al aire libre. Y cuando publica ese libro, le hace una entrevista a un periodista y le dice, don Miguel, ¿realmente usted disfrutó tanto en el campo? Y dijo, mire usted, me he pasado la mitad de la vida aproximadamente viviendo al aire libre y lo único que lamento es no haber pasado la otra media. Hay algo de butad en esto, hay algo de broma, que duda cabe, porque ya he dicho que él disfrutaba mucho escribiendo sus novelas, pero habla efectivamente de la importancia que este contacto con la naturaleza tuvo para Miguel Delibes. Y nada más, ahí lo dejo. Muchas gracias. Ahora es el turno de Fernando. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Voy a intentar ser breve para dejar espacio para las preguntas de toda la gente. Yo os voy a hablar un poco de la Fundación Miguel Delibes. Obviamente no os puedo hablar con la perspectiva familiar con la que hablan Elisa y Germán, pero sí os puedo hablar de la Fundación como institución y como digamos, el órgano que hoy en día tiene la función de mantener vivo ese legado y esa huella de Delibes. Lo primero que siempre me gusta decir es que la Fundación Miguel Delibes es una institución privada. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que nuestro patronato, que si fuéramos una empresa sería nuestro consejo de administración, también hay administraciones, está el Ayuntamiento de Valladolid, la Diputación, la Junta de Castilla y León, la universidad, pero fundamentalmente en nuestro patronato están los hijos de Miguel Delibes, 2 amigos personales de Delibes y 4 empresas privadas. ¿Y por qué insisto en este carácter privado de la fundación? Pues porque eso nos da cierta libertad para poder llevar a cabo las actividades que consideramos que son las mejores para responder a nuestros fines y no depender tanto de la voluntad de cada uno de los políticos, ¿no? Que es un problema que tienen otro tipo de organizaciones que nosotros no tenemos. La fundación tiene 3 objetivos que los comparte con cualquier fundación literaria, que son conservar el legado de nuestro autor, de Miguel Delibes, divulgar su figura y su obra y fomentar el estudio y el análisis de la obra y de la huella de Delibes en torno a la literatura. Pero nosotros siempre intentamos trasladar un cuarto objetivo, que es el de generar reflexiones en la sociedad sobre los temas que preocupaban a Delibes. Este cuarto objetivo era 4 grandes temas, que eran los que le preocupaban a él, entre otros muchos, pero hemos tomado estos 4 porque son, digamos, señeros. Son la infancia, el medio ambiente, el medio rural y las desigualdades, ¿de acuerdo? Intentamos generar reflexiones en la sociedad en torno a la infancia. ¿Por qué en torno a la infancia? Pues porque Delibes en todos sus libros, en general, trata siempre con mucha ternura a todos los personajes infantiles, pero también se apoya en ellos para, a través de los ojos y de la boca de un niño, decir verdades que pueden ser muy duras, como puede ser en el caso del Mimi, ¿no? en las ratas. ¿Por qué el medio ambiente como segundo tema? Pues porque, un poco por lo que ha comentado antes Germán, porque para Delibes el medio ambiente era sanación, era diversión, era probablemente una de las grandes preocupaciones, y lo reflejó en uno de sus últimos libros, el que escribió a medias con su hijo Miguel Delibes de Castro, La tierra herida, ¿no? Las desigualdades, sí, le preocupaban muchísimo, pero aquí siempre me gusta insistir que a Delibes le preocupaba la defensa de los desfavorecidos, no tanto en términos caritativos como en términos de justicia social. Si hay un atributo que pudiéramos decir que tiene Delibes es su elevada concepción de la justicia, incluso para consigo mismo, y eso lo llevaba hasta el último extremo. Y pensaba que la desigualdad de oportunidades era un problema que había que afrontar, sobre todo porque no era justo naciendo en una alta cuna o en una baja cama tuviéramos distintas oportunidades en la vida. Y por último, el cuarto ámbito de defensa de Delibes, el del medio rural, lo afronta desde 3 perspectivas, podríamos decir. En primer lugar, la dignificación. Estamos hablando de una época en la que decir que eras de pueblo era soportar que te llamaran pueblerino, que te llamaran ignorante, etc. Se trataba a la gente
del medio rural de una forma despectiva. Y lo primero que hace Delibes con la gente del medio rural es dignificarlos. Lo segundo, o la segunda faceta, es porque también es una recuperación. No solo la recuperación efectivamente de un habla, de un lenguaje, sino también la recuperación de un conocimiento, ese que comentaba Germán, de los animales, de la flora, sino también de los usos y costumbres. Entonces, ahí hay toda una recopilación del conocimiento, tanto del lenguaje como de otro tipo de conocimiento, al que le debemos estar agradecidos a Delibes. Y en el último de los puntos, efectivamente sí, cuando habla de medio rural también habla de la desertificación, del abandono, de la precariedad de infraestructuras y demás. Entonces, en en la Fundación organizamos nuestro trabajo en virtud de estas 4 líneas: infancia, medio ambiente, desigualdades y medio rural, y lo cruzamos con las múltiples facetas de Delibes, porque Delibes, habréis visto que era una persona totalmente poliédrica. Compatibilizó, por supuesto, su oficio literario con el oficio periodístico y con el ser profesor y catedrático en la universidad, pero además hay múltiples otras facetas de Delibes que nos interesaban, la de naturalista o la de amante de las artes plásticas. A Delibes le encantaba dibujar, entró en el periodismo de la mano de las viñetas, porque primero entró en el periódico de Valladolid, en el norte de Castilla, como viñetista, y siempre tuvo una especial sensibilidad para las artes plásticas. La faceta de un autor que quizás ha sido de los que más obras se han llevado al cine o al teatro, la faceta de académico, etc. Es decir, entre esas 4 líneas estratégicas y esas múltiples facetas es como nosotros en la Fundación seleccionamos qué tipo de proyectos queremos, a qué nos dedicamos, cuáles son las prioridades. Actualmente en torno a unos 60 en este año. Es un año un poco raro porque es el segundo año en el que todavía seguimos celebrando el centenario de Delibes y normalmente no tenemos tanta actividad como tenemos este año, pero aún así tenemos, tengo que decir, bastante actividad para ser una fundación relativamente pequeña, como es la nuestra. Entre esos proyectos, bueno, no os voy a aburrir con un listado exhaustivo, pero sí os quiero contar algunos de los proyectos que creo que son los más significativos. Hacemos muchas exposiciones, ahora mismo hay 5 exposiciones vivas que van dando vueltas por toda España, algunas también se han ido al extranjero, estamos pensando en diseñar otras. ¿Y por qué hacemos exposiciones? Bueno, las exposiciones fundamentalmente tienen una labor divulgativa y formativa, pero en nuestro caso nos interesa que las exposiciones también sean ancla, es decir, que aprovechando que hay una exposición, por ejemplo, en Vegadeo, que me encantaría el año que viene llevaros una de nuestras exposiciones, pues aprovechando que hay una exposición en Vegadeo, hacer charlas, encuentros, todo tipo de actividades para distintas audiencias. En la Fundación estamos intentando cada vez más huir de lo efímero y trabajar en lo que permanece. Por eso, para nosotros es tan importante la colaboración que tenemos con el Foro de Comunicación Escuela, porque es una actividad sostenida en el tiempo, ¿no? Esa relación que se mantiene a lo largo del tiempo es la que realmente deja un pozo significativo. Independientemente de que en ocasiones, es verdad, interesa hacer un evento o un encuentro, pero lo importante es hacer cosas que vayan permeando, que dejen un pozo, ¿no? Que no se queden en un flash o en fuegos artificiales que desaparezcan. ¿Qué otro tipo de actividades hacemos aparte de exposiciones? Bueno, pues con su faceta de periodista, y llevamos ya bastante tiempo haciendo un ciclo de entrevistas a periodistas. Es decir, en este caso le pedimos al periodista que en lugar de ser él quien pone la lupa, nos deje que se la pongamos nosotros a él o a ella, y que nos ayude a intentar reflexionar sobre los temas que vayan surgiendo. Pueden ser a partir de la obra de Delibes, pero también pueden ser sobre actualidad, sobre un aspecto cultural, sobre cualquier tema, sobre el pensamiento, sobre temas humanistas, incluso en algunos casos, como con Emilio Lledó, sobre filosofía. Nos interesa que Delibes sea la percha para poder hablar de temas que preocupan a la sociedad, porque en realidad lo que descubrimos con Delibes es que
los problemas que a él le preocupaban, esos que os he comentado antes, la infancia, el medio ambiente, el medio rural, las desigualdades, aunque muchos de ellos los empezara a tratar hace 60, 70 años, son problemas que siguen estando vivos, son problemas que son de plena actualidad y que muchas veces el interés por Delibes viene primero porque hay una preocupación común, como puede ser la del medio ambiente, a la cual ninguno de vosotros será ajeno, y a partir de ahí llegamos a la obra. ¿De acuerdo? En otro ámbito de actuaciones, pues sí, en la Fundación hacemos publicaciones, digamos publicaciones más especializadas, hacemos algún tipo de actividades internacionales como visitas a universidades, etc. Hacemos actividades relacionadas con esa faceta del cine y el teatro. Ahora, por ejemplo, en Madrid hay una exposición sobre las películas que se hicieron a partir de obras de Delibes y las obras teatrales que surgen como adaptaciones de obras de Delibes. E incluso hemos dado un primer paso, que es el de producir nosotros un breve cortometraje de animación para jugar de una forma más o menos poética con el espectador, haciéndole guiños sobre los personajes y títulos y momentos importantes de la obra de Delibes, por un recorrido más o menos cronológico y ciertamente lógico. Este tipo de herramientas para nosotros son nuevas, ¿sí? Hasta ahora nunca habíamos hecho algo así, pero nos hemos dado cuenta que tenemos que empezar a trabajar no solo de la manera en que veníamos haciéndolo hasta ahora, sino también incursionando en nuevos ámbitos como son las redes sociales. Ahora tenemos perfil de Instagram, perfil de Twitter, perfil de Facebook y un canal de YouTube. Y también no solo en nuevas redes, sino en nuevos formatos, como puede ser hacer algo de animación o empezar a trabajar más en el ámbito digital. Por ejemplo, de todas las actividades que hacemos dirigidas a escolares, ya sea de infantil, primaria, secundaria como vosotros, bachillerato o universitario, pues hemos empezado a hacer actividades que ahora las llaman de gamificación, pero que en realidad son juegos didácticos, actividades que son cuestionarios en línea, se llaman Kahoot o WebQuest, ¿de acuerdo? Y otro tipo de actividades que faciliten que con un dispositivo como este podamos jugar, podamos aprender, podamos interaccionar de otra manera y así facilitar que la gente más joven pueda conocer a Delibes, pero de la mano de Delibes pueda trabajar más en la lectura, pueda profundizar en la literatura y pueda profundizar en los temas que a nosotros más nos preocupan. Hay una actividad, y esta es la última ya que os voy a contar, que probablemente el año que viene, si al foro le parece bien, hagamos una prueba en Asturias, que es un escape room. Todos probablemente sabéis lo que es un escape room. Bueno, pues llevamos ya un tiempo haciendo distintos escape room en distintos pueblos, en distintos centros culturales y demás, con gente de todas las edades relacionados con Delibes. Y están siendo... El año que viene, esta es la primera o la segunda oferta que os hago, porque la primera es llevaros una exposición, la segunda me gustaría que intentáramos hacer algunas ediciones de ese escape room en Asturias. Ya veréis que es una forma muy divertida de conocer a Delibes. Bueno, y si estos son un poco los tipos de proyectos, las actividades, ahora voy a hablar un poquito de las herramientas. Ya hemos hablado de las redes sociales, de los distintos canales, esos serían herramientas de difusión. Hay otro tipo de herramientas a las que cada día les estamos prestando más importancia, que es las herramientas de colaboración. Porque nos hemos dado cuenta que como fundación pequeñita, si vamos solos, llegamos hasta donde llegamos. Pero si colaboramos, como viene siendo la relación que tenemos con el Foro Comunicación Escuela o con otras instituciones culturales, etcétera, llegamos mucho más lejos y además aprendemos en el camino. Porque no hay nada peor para una organización pequeña como la nuestra que pensarnos que hacemos todo bien. Lo que más interesa de colaborar con otros es ver de qué otras maneras se pueden hacer las cosas y que te den retroalimentación respecto de cómo lo hacemos. En términos de cómo organizamos nuestro trabajo, bueno, pues así, muy rápidamente, deciros que trabajamos en gestión por proyectos. Cada una de esas actividades para nosotros es un proyecto
que tiene un responsable para el cual hay que hacer un pequeño calendario, un cronograma, diciendo qué vamos a hacer en cada momento, quién se responsabiliza y cuál va a ser el entregable final. Esta disciplina de trabajo por proyectos nos ayuda a poder medir si hemos conseguido los fines de cada una de las actividades y también ver si podemos en un momento dado delegar trabajo, porque como somos una fundación pequeña necesitamos apoyarnos en gente de fuera. Y cuando un proyecto está bien definido es más fácil encontrar a una persona a la que le encargas que gestione ese proyecto. Y por último, pues la financiación, que es la clave. ¿De dónde sacamos el dinero para hacer todo lo que hacemos? Bueno, pues en primer lugar, de las aportaciones que hacen nuestros patronos. Eso es fundamental, ¿de acuerdo? Pero también, poquito a poco, vamos intentando diversificar nuestras fuentes de ingreso. Buscamos patrocinios para algunas actividades, hemos puesto en marcha un modesto club de amigos de Delibes, donde tanto las personas como las empresas se pueden inscribir para apoyarnos en nuestras actividades. Y bueno, digamos que poquito a poco vamos lanzando una pequeña tienda en línea para vender algunas de las publicaciones que hacemos y ahora dentro de poquito empezaremos también a hacer algo muy modesto de merchandising, es decir, algunas libretas, algunas bolsas y demás. Siempre me gusta insistir en que el tema del dinero no hay que evitarlo, porque sería un poco inmaduro hablar de todo lo que hacemos sin darnos cuenta de que todo lo que hacemos requiere ser sostenido de alguna manera. Entonces, no hay nada peor que sentarse a dibujar un proyecto y a pensar qué cosa más bonita sería si no hacemos las 4 cuentas que son fundamentales y que a vosotros os va a tocar hacer en vuestra vida muchas veces para ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer, a qué le voy a dedicar la financiación crítica, la que sí tengo asegurada y qué ya no poder hacer si conseguimos hacer. Hasta aquí es donde yo quería llegar hablando de la fundación. A partir de este momento, tanto Elisa como Germán y como yo mismo nos ponemos a vuestra disposición para responder a vuestras preguntas. Bueno, muchas gracias a los tres. La verdad es que creo que en vuestras charlas iniciales ha quedado muchas preguntas resueltas, pero aún así tenemos un montón preparadas y que, bueno, que surgieron en las aulas. Voy a empezar, si me lo permiten los demás institutos, voy a empezar por el mío, ¿vale? Por el Elisa y Luis Villamil de Vegadeo. Es cuestión de preferencias y de mimos. Así que yo le voy a ceder la palabra a Ana Villameriel, que está allí con los alumnos de tercero y cuarto de la ESO, que han leído el Camino y Señora de Rojo sobre fondo gris. Así que, Ana, toda tuya, la cámara, el micrófono y toda la atención. ¿Estamos o no estamos? Es que son cosas del directo. Me encanta decir esto, son cosas del directo. Ana, si no pasamos a otro centro, no sé. No sé qué pasa en Vegadeo, es que yo estoy en el otro edificio, o sea que no sé, no tengo ni idea. Perdón, fue una cuestión técnica involuntaria. Vale, perfecto, ya estamos, muy bien. Bien, pues vamos a empezar con 2 preguntas de dos alumnos, de Aitana y de Pablo, a los que voy a citar aquí ya. ¿Vale? Van a ser las 2 primeras preguntas. Buenos días. Después de leer Señora de Rojo sobre fondo gris, me preguntaba qué les supuso esta lectura a vosotros, ya que está inspirada en vuestra propia familia. No sé quién empieza a contestar. ¿Yo? Elisa, empieza. Pero tengo el micrófono ya puesto. Sí. ¿Me oís? Sí. ¿Sí que me oís? Bueno, pues tengo que decir que sí. Que a mí me impresionó. Ay, es que me oigo muy mal, yo no puedo contestar así. Es Porque retumba. Vamos a apagar los micros para que no retumbe. A ver. ¿Me oís ahora o no? ¿Sí que me oís? Elisa, adelante.
Bueno, quiero decirte que sí que fue una experiencia dura, pero habían pasado 17 años desde que se murió mi madre. Entonces, bueno, habíamos tenido tiempo de rehacernos, pero sí que es verdad que nuestro sustento tembló un poco al ver aquello. O sea, sabíamos un poco que lo estaba escribiendo. De todas las maneras, a mí como testimonio me conmueve porque a mi padre no le gustaba contar cosas personales, intimistas, y le tuvo que costar mucho escribir esto, aunque cambió los nombres, lo modificó un poco. Y a mí quizá de la novela es lo que menos me gusta. Yo ya lo hubiera escrito como si fueran unas memorias de verdad, donde el protagonista se llamara Miguel, la protagonista se llamara Ángeles y los hijos nos llamáramos Miguel, Ángeles, Germán y Elisa Juan. O sea, lo noveló un poco, y a mí no me gusta que lo novelara. Por eso, como novela no me gusta, como memorias me hubiera gustado más, pero sí que me impresionó bastante, y a mis hermanos los pequeños, que lo habían vivido menos ese momento porque eran muy pequeñitos, pues más. Pero que te responda Germán lo que le pareció a él. No, hola, buenos días. Mira, hay una cuestión que me parece importante. El propio Miguel Delibes tuvo muchas dudas sobre publicar aquello o no publicarlo. Y de hecho nos pasó el original a todos los hijos diciendo bastaría con que uno dijera que no se publicara para que efectivamente no se llegue a la imprenta el libro. Y otra prueba también de las dudas que tenía es que al poco de salir el libro a la calle, una directora de cine bastante famosa, que luego murió joven, que se llamaba Pilar Miró, escribió a Delibes para decirle que quería hacer una película con aquella historia. Y mi padre dijo, mira, sigue siendo para mí un tema tan delicado, que no sé si he acertado publicando esta novela, pero desde luego no tendría valor para verla en el cine. Así es que las cosas están de esa manera. Y luego hay una cosa que no ha dicho Elisa y que a mí me parece bonita, y es que cuando murió mi madre solamente tenía 2 nietos. Y a la hora de la verdad, Ángeles y Miguel acabaron teniendo 18 nietos. Bueno, pues todos los nietos, incluso los dos mayores, que tenían 1 año, un poco más de 1 año cuando murieron, les gusta mucho leer esta novela porque de alguna manera reconstruyen cómo era nuestra familia antes de que llegaran ellos al mundo. Así es que, bueno, tiene unas partes que nos gustan más, otras menos, pero también tiene algún aspecto positivo. Para los muchachos más jóvenes, los nietos de la familia Delibes, es sin duda el libro preferido, porque les permite conocer a la abuela Ángeles. Muchas gracias. Buenos días, mi pregunta es para Fernando. ¿Cuál es el mayor legado que dejó Miguel Delibes? Me dice Germán que los hijos, y coincido, pero el legado fundamental que dejó Delibes... Se oye fatal. Hay que cerrar el micro. Ahí, vale, perfecto. El legado fundamental de Miguel Delibes es su obra, pero a mí siempre me gusta resaltar también que su huella personal. En el caso de Delibes hay una tremenda consistencia entre su obra, lo que escribió, lo que dijo, y su persona, su figura, cómo vivió, lo que hizo. Yo creo que ese segundo legado, que es un legado quizás más relativo a valores y a una identidad, es hoy en día lo que más se valora. Ahora, siempre me gusta decir que la obra, porque Delibes es un autor que falleció hace ya 11 años, y muchos autores, en la mayor parte de los casos, lo que suele suceder es que cuando fallecen ya no se les lee, es como si hubieran desaparecido. Y en el caso de Delibes está sucediendo lo contrario, se le lee una barbaridad. Se siguen reeditando obras, se siguen viendo nuevas interpretaciones de sus obras. Algunas de las obras, como decía Elisa, Mi vida al aire libre, que parecía que estaban como en un segundo plano, de repente renacen, ¿no? Y eso nos dice que su obra seguía muy viva. Lo cual me sirve también para recordar algo
que me comentó Luis Felipe, y es que en alguno de los centros, por lo que me dice, os ha faltado obra de Delibes en las bibliotecas. Así que desde la Fundación Miguel Delibes nos pondremos en contacto con vosotros para haceros llegar algunos lotes de libros que tenemos preparados para vosotros. Gracias. Bueno, a ver, más o menos habíamos quedado unas 2 preguntas por centro, ¿vale? Luego, evidentemente, podemos hacer otra ronda, pero aquí ha salido 2 y ahora voy a pasar el turno pues al Marqués de Casariego de Tapia, al IES Marqués de Casariego de Tapia. Así que, si alguien por ahí no está ahí, María, creo, ¿no? María está coordinando esta jornada. No, soy Maite. Ah, eres Maite. Hola, Maite. Y la pregunta la formula Darío Rodríguez. ¿Qué autor u obra pudo inspirarle a la hora de empezar a escribir? Hay que apagar el micro. Repite. ¿Qué autor u obra pudo inspirarle a la hora de empezar a escribir? Bueno, yo no sé si contesto yo. Yo creo que inspirarle ninguna, pero le animó a escribir mucho el que Carmen Laforet, con 23 años, hubiera ganado el primer premio Nadal con su novela Nada. Pensó, si ella ha podido, yo tengo 3 años más y soy periodista y me gusta leer y a mi mujer me va a decir si lo hago bien o mal, pues entonces lo voy a intentar. Lo intentó y le salió bien, pero él no tenía una obra clara. Hombre, él siempre decía que cuando leía el Derecho Mercantil de Garrigues, pues que le había gustado mucho cómo escribía. Pero bueno, yo creo que no fue tan importante, ¿eh? Que fue más importante que una chica muy joven ganara un premio tan importante, lo que le movió a intentarlo él. ¿Mantuvo hasta sus últimos años su inconformismo ante el abandono del campo y los pueblos, o su pensamiento fue cambiando? Muy mal. ¿Nos puede responder la pregunta, por favor? Porque es que te hemos oído muy mal. Sí. Quítate la mascarilla, es que es... Ahora nada. No se escucha. No se oye. No. Bueno, la pregunta yo sí la escuché, ¿eh? Dila. Era un poco si el inconformismo que tenía ante el abandono del campo, que se lo mantuvo a lo largo de su vida, si fue cambiando o lo mantuvo a lo largo de sus últimos años. Yo creo que era más o menos por ahí la pregunta, juraría, ¿eh? Adelante. Mira, en los últimos años de Miguel Delibes, yo creo que había pocas preocupaciones que fueran más allá de su enfermedad. Esta es la realidad. Es decir, que pasó unos últimos años ya con muchas molestias, con pocas ganas de vivir realmente. Pero desde luego la preocupación por el campo la mantuvo viva prácticamente mientras estuvo activo. Es verdad que estas cosas surgen sobre todo en los años 60 y en los años 70, y ya sabéis que él tuvo a gala denunciar todas las injusticias que le parecía que se producían con el campo, con lo que hoy llamaríamos la España vaciada, y las convirtió en eje de la política de su periódico. Escribían allí distintas secciones, una de las cuales se titulaba Anchas Castilla, y ahí se criticaba fundamentalmente el abandono al que tenía la administración sometida a los pueblos castellanos. No tenían carreteras, no tenían pueblos asfaltados, no había escuelas, la economía de los pueblos era ruinosa porque los precios políticos de los productos del campo eran muy bajos, etcétera, etcétera. Y todo eso lo denunció en los periódicos. Y en un determinado momento, cuando se dio cuenta de que ese tipo de reportajes caían muy mal en Madrid, en la Dirección General de Prensa, es cuando optó por intentar denunciarlo a través de sus novelas. Y yo creo que esa denuncia, en el fondo, está prácticamente en toda su obra. A lo largo de su obra
hasta su último libro, El hereje. En El hereje no se lo plantea de esa manera, ya que en el siglo son distintos. Vale, vamos a continuar ahora por el Galileo Galilei de Navia, ¿os parece? Así que ahí tenemos a Ruth, en el salón de artes, con los alumnos también de tercero y de cuarto. Buenos días. Buenos días. Se nos escucha bien, ¿verdad? Sí. Vale, pues vamos entonces a hacer dos primeras preguntas. Hola, soy Aitana Pérez García y nosotros que hemos leído El Camino nos gustaría saber si la obra está inspirada en cierto modo en las vivencias y en la infancia del autor y cuánto tiempo le llevó escribirla. Lo pones todo. Bueno, lo contesto yo, me da igual, ¿no? ¿Qué va a decir? No, bueno, pues El Camino es la tercera novela de Miguel Delibes, cambió por completo la tónica de escritura con respecto a las dos novelas anteriores y como has leído el libro ya no hace falta que te repita que es la historia de tres muchachos, de tres niños en un pueblecito, en este caso ya no de la Castilla Llana, es un poco de la zona del Valle de Iguña y del Valle del Besaya en la provincia de Santander. Bueno, pues ese era el pueblo, transcurre la novela en el pueblo en el que había nacido mi abuelo y en el que Miguel Delibes pasó buena parte de su infancia, los veranos de su infancia, de manera que el pueblo es perfectamente reconocible y también son bastante reconocibles muchos de los personajes. Entonces yo creo que es un poco inevitable que haya algo de autobiográfico ahí, pero sobre todo yo creo que lo que hay es una historia que conmueve a todo el mundo porque al fin y al cabo es un canto de la infancia y la infancia de todos ha sido relativamente parecida. Pero así ya anécdotas autobiográficas de Miguel Delibes concretas, no sabría decirte. Yo me llamo Germán y nací en el año 1949. A lo mejor se inspiró en mí para llamar a uno de los personajes Germán el Tiñoso. No salgo muy bien parado, ¿no? Pero bueno, las cosas son así. Lo cierto es que las gentes de Molledo, de este pueblecito, se identifican perfectamente con el libro, porque evidentemente es el paisaje y es el paisanaje característico de esa zona. Mira, una prueba de la identificación de Delibes con el pueblo de Molledo es que cuando se casa con Ángeles en el año 1946 se van de viaje de novio a Molledo, Portolín, precisamente. Y en el fondo, ¿qué es lo que quería Miguel Delibes? Pues le había hablado tanto de aquel pueblecito que amaba tanto y en el que había disfrutado tanto, que lo que quería era compartir sus vivencias allí con Ángeles. Pues a lo mejor algunas eran las de los niños, robando manzanas y acercándose al río a pescar cangrejos, etcétera, etcétera. Oye, y tardó 21 días en escribirla. Que lo ha preguntado. Es que lo ha preguntado. Gracias. ¿La mascarilla? No. Sí, sin mascarilla. Hola, soy Rayana Lací y me gustaría saber si alguna vez vuestro padre intervino en vuestro camino. Si alguna vez os marcó el camino o os dejó ser libres para elegir trabajo. Yo fui libre para casi todo, sí, sí. Hombre, eran padres autoritarios, ¿eh? Los de aquella generación eran padres autoritarios, pero autoritarios para que fueras al colegio, para que te portaras bien, para que no pegaras a tus hermanos, para que no cogieras frío si lo hacía, pero en las grandes decisiones no intervenían. ¿Entiendes? Yo viví con él 59 años, íbamos juntos a votar. Yo no sabía lo que votaba él, pero él tampoco sabía lo que votaba yo. O sea, que intervenía poco en nuestras vidas. Acá está. Mira, antes yo os hablaba de lo importante que era intentar elegir unos estudios de un determinado tipo en relación con un tema para intentar luego formaros profesionalmente. Bueno, pues en este sentido yo os tengo que decir que Miguel Delibes tenía clarísimo
que los que teníamos que elegir lo que queríamos ser éramos nosotros, los hijos. No influían para nada. En aquella época yo recuerdo que había amigos a los que decían, no, yo es que tengo que ser médico como mi padre. Mi padre quiere que yo sea arquitecto, que sea ingeniero. Nuestro padre en esto nos dio absoluta libertad y él estaba convencido de que acabaríamos llegando por nuestros propios medios a una carrera, a unos estudios que nos gustaban especialmente y que nos harían felices en el futuro trabajando en ellos. Hay una anécdota que os cuento porque es un poco divertida. Debajo de nuestra casa había una papelería y recuerdo haber bajado un día, ya tenía yo 2 hermanos que estudiaban en Madrid ciencias biológicas y la señora de la papelería me decía, ¿y por qué les ha mandado a tus hermanos tu papá a Madrid para que estudien esa carrera? Es que saben que se van a colocar muy bien. Mi padre ni sabía que existía la carrera de ciencias biológicas, la eligieron mis hermanos. De manera que sí que tuvieron lógicamente influencia en nosotros, pero en las cosas importantes nos dejaban decidir a nosotros. Muchas gracias. Esperamos entonces para las preguntas de la segunda parte. Gracias. Vale. Pues ahora ya vamos a pasar a Carlos Bousoño de Boal, que aquí y allí están Ángela y Ángel. Con los niños creo que de primero, de cuarto, de la ESO. Hola, buenas. ¿Se nos oye bien? Sí, se oye perfectamente. Hola, soy Daira López Pérez, de cuarto de la ESO de Boal, y mi pregunta es la siguiente. En el camino, los padres de Daniel, convencidos de la importancia de los estudios, lo envían a la ciudad para comenzar su formación académica. ¿Cómo era la enseñanza en la época en la que Miguel Delibes sitúa la acción de esta obra? Muchas gracias. Yo creo que era como la cuenta, ¿no? Hasta los 11 años estudiaba todo el mundo, en los pueblos, en las escuelas. Y a partir de los 11 años, solo el que podía. Los demás se quedaban ayudando a sus padres en las tareas, ¿eh? Y entonces Daniel prefería quedarse en las tareas ayudando al padre, como si iba a quedar el moñigo y el tiñoso. El tiñoso tenía 10 hermanos, 11, pues no iban a ir a la ciudad a estudiar. Y el moñigo, pues ya lo decía, que qué falta hacía estudios, que él quería ser tan fuerte como su padre y ser capaz de doblar una barra de hierro. Pues así eran los estudios, en los pueblos, en las escuelas, hasta que tenías 11 años. Y después el que podía y quería, su padre, y quería al pobre chico, pues iban a la ciudad y estudiaban el bachillerato, luego vendría la carrera. Pero vamos, la obligatoria, la enseñanza obligatoria ahora es hasta los 16, sí, que es la secundaria obligatoria. Pues antes era hasta los 10, hasta los 11 que tenía Daniel. Buenos días a todos los participantes. ¿Se nos escucha? Hola chicos, buenos días. Yo soy Néstor Méndez Iñeriz, de primero de la ESO, y mi pregunta es, en la obra El Príncipe Destronado, ¿el personaje Kiko se inspira en alguna persona conocida por don Miguel Delibes? Kiko, bueno, pues me parece que ya sabes un poco de la respuesta, pero vamos, te la voy a dar. Efectivamente se inspiró en un hermano mío, en el anteúltimo de los hermanos, que se llamaba Adolfo. Y ahí yo ya no sé si aparezco, pero aparecen varios de los hermanos Delibes de Castro, fundamentalmente los 3 más pequeños. Y Kiko efectivamente era Adolfo, y luego aparece Camino, que es la niña más pequeña, y luego aparece también Juan, que es el que introduce en los juegos un poco más de mayores ya a Adolfo. Y Adolfo era realmente muy parecido a como le retrata a mi padre Miguel Delibes. Y efectivamente se sintió destronado en un determinado momento cuando llegó la hermana más pequeña. No sé si sabes, no sé si has leído el libro, te lo han contado, pero en el libro, cuando lo edita Destino, la editorial de Barcelona,
mi padre eligió unos dibujos de Adolfo, mi hermano, para ilustrar la portada. Hasta ese punto es un poco autobiográfico. Mi padre, afortunadamente, no era el bárbaro del padre de Kiko, pero realmente los pequeños niños de la familia sí que son mis hermanos. Bueno, nos toca ya, por último, pues pasar la palabra a Luarca, que está ahí. Tenemos a Belén. Hola. Se escucha muy mal, ¿eh? No, no se escucha. Manuel, no escuchamos, Manuel, de verdad. Luarca, no te recibimos. No. Manuel, el informático, que vaya. No, el micrófono está abierto, pero no se les escucha, se lo escucha así muy mal. ¿Qué hacemos? No se están portando fatal. No. Ahora se oye muy bajo. A ver, yo tengo aquí una de las preguntas que quería hacer Luarca, así que yo tengo aquí la chuleta, puedo resolver el asunto, ¿eh? Pues venga, adelante. Es una pregunta que ha surgido en torno a las reflexiones de primero de la ESO, ¿vale? Dice que algunas personas dicen que las novelas de Delibes han envejecido, porque España ha cambiado mucho desde los años 40 del siglo XX, ¿vale? Nosotros creemos, sin embargo, que el autor se ha adelantado a su tiempo a tratar temas como la protección de la naturaleza y la España vacía. Ellos están, se preguntan si están de acuerdo tanto la Fundación como los hijos de Delibes, si esta es la mejor reflexión de la obra de Delibes, ¿no? Que no ha envejecido, sino que ha sido un pionero, realmente. Aquí, con permiso de Elisa, voy a intervenir yo un momentito. Perfecto. Y en realidad es para decir lo que había comentado antes en mi intervención. Si algo caracteriza a los grandes temas de la obra de Delibes es que están plenamente vigentes, aun cuando los trató algunos de ellos hace ya 70 años. Está plenamente vigente la preocupación por el mundo rural, está plenamente vigente y cada día más de actualidad ahora que tenemos una cumbre global sobre el calentamiento, toda la cuestión medioambiental, y de hecho ahora es mucho más grave de lo que ya se anticipaba en su momento, pero creo que a toda la humanidad nos hubiera ido mucho mejor si hubiéramos prestado atención no solo a Delibes, sino a todos aquellos que nos anticipaban estos problemas hace ya medio siglo. Sí, está mucho más vigente o tan vigente como antes la necesidad de dotar a toda la gente de igualdad de oportunidades y afortunadamente está plenamente vigente la defensa de la infancia, que yo creo que se ha hecho ya un must, como dicen los ingleses, ¿no? Una necesidad que ya nadie cuestiona. Así pues, es posible que algún personaje, puede ser que algún escenario histórico, porque pertenecen a una época, puedan sonar más o menos como de modés, más o menos como que ya ha pasado un cierto tiempo, pero el fondo de la cuestión, los temas fundamentales están de plena actualidad. Luarca, seguimos sin escuchar, ¿seguís con problemas de sonido? Muy lejos, pero podemos hacer un esfuerzo. A ver, inténtalo. Sí, ¿ahora mejor? Sí. Vale, queríamos decir que en Luarca hemos trabajado en primero de la ESO
con fragmentos de varias obras de Miguel Delibes, siguiendo una cosa que hace Guadalupe Jover, que son constelaciones literarias, leer varios fragmentos de diferentes obras en los que se trabaja un tema. Y nosotros hemos trabajado sobre la ecología y el mundo rural. Hemos leído fragmentos del Disputado por el señor Cayo, del Camino y de los Santos Inocentes. Y aunque algunas preguntas ya han sido respondidas, tenemos todavía algunas más que van a hacer dos alumnos. Adelante. Manuel, no se escucha, vale, no se escucha. Si nos la puedes formular tú así cerca del micrófono como habías hecho hace un rato, porque si no es imposible, ¿eh? Sin mascarilla. A ver, porque... Manuel, a ti te escuchábamos, no te oíamos, pero el chico casi no le oímos. A ver si puede hablar un poquito más alto, más cerca del micrófono, por favor. ¿Por qué dedicó vivir siempre en Valladolid, pudiendo hacerlo en Madrid o en algún país del extranjero en los que dio clases universitarias y conferencias? Sí, yo escuché que por qué eligió vivir siempre en Valladolid y no trasladarse igual a Madrid o a otra ciudad. Va por ahí, ¿no, Manuel? Sí, es eso. Nos conteste Germán. Adelante, Elisa. Germán me ha pedido que le disculpe porque tenía que salir ahora corriendo. Ah, vale. No, pues él... espera a ver que me quite ahí, no sé. Es que tengo aquí una dificultad, perdón. Ahora, él no eligió, él siempre dice, me nacieron en Valladolid. A todos nos nacen donde los padres quieren. El mérito, el mérito, lo que él consideraba y dijo es que era como un árbol que crece donde le plantan. Entonces, ¿por qué quiso crecer? Bueno, pues porque fuera de Valladolid se encontraba provisional. Él decía que cada vez que se iba de viaje deseaba volver a su casa, y cuando le ofrecen un buen trabajo en Madrid, pues él dice que si se va a Madrid no solo se habría quedado viudo de Ángeles, su mujer, se quedaría viudo del norte de Castilla, se quedaría viudo del Real Valladolid, se quedaría viudo de la familia que vivía en Valladolid. Entonces solo se sentía a gusto en Valladolid, y su última novela se la dedica a Valladolid, mi ciudad, pues porque le gustaba y porque quería. Yo no creo que sea mejor ni peor que te quedes donde naces, pero él se quedó, y cuando los que habéis leído El Camino, pues se ve que Daniel también quiere quedarse donde nace, nada más. Bueno, yo creo que... Manuel. Manuel, no se escucha nada, absolutamente nada. A ver, dado estos problemas técnicos, Manuel, lo siento, pero vamos a tener que cortar. Vale, gracias. ¿Me escucháis? Bueno, yo creo que llevamos ya hora y media de charla, que ya se han, pues muchas de las preguntas que estaban aquí, pues se han respondido tanto con los alegatos iniciales como con las respuestas de estas preguntas. Así que, evidentemente, como aquí no acaba la colaboración con la Fundación Miguel Delibes y con los hijos, con Germán y con Elisa, pues tenemos muchísimo tiempo para seguir resolviendo estas cuestiones. Así que yo creo que por hoy vamos a dejarlo aquí. Luis Felipe creo que quería despedir la charla personalmente. Yo por mi parte deciros que muchas gracias, que siempre es un placer contar con la familia Delibes y con la Fundación, y que cada vez que tengo un encuentro de estos, pues más me gusta la obra de Delibes, y eso para mí ya es muy reconfortante, y espero que para mis alumnos también. Así que muchas gracias. A vosotros. Bravo. Yo sí quiero deciros que desde la Fundación Miguel Delibes estamos encantados de vuestro esfuerzo y de vuestra ayuda con todas estas iniciativas, y que nos encantaría el año que viene poder estar allí presencialmente, darle toda la amplitud posible a esta colaboración, y también acogeros. Es decir, si veis la oportunidad de hacer una visita a Valladolid, de hacer la ruta del hereje, nosotros estaríamos encantados de ser vuestros guías, de enseñaros algo del legado de Delibes, de sus manuscritos, etc. Así que aquí tenéis siempre la puerta abierta. Muy bien.
Bueno, pues buenos días a todos. Ahora al final de la charla, en primer lugar, yo quiero dar las gracias a Elisa, a Germán y a Fernando, porque efectivamente con Germán en el año 2010 y con Carlos Aganzo iniciamos en el segundo foro esta relación desde hace 11 años con la Fundación, y la Fundación yo creo que ha pasado a ser ya parte incuestionable del foro, y la familia de Libes también. En las visitas mutuas que hemos hecho, tanto desde Elisa y Germán aquí a Asturias, que han sido unas cuantas, y nosotros a Valladolid. Así que ha sido pues un honor para nosotros en este foro un poco especial, porque bueno, pues no ha podido ser presencialmente, pero sí también ha valido para que por primera vez todos los institutos del occidente de Asturias hayamos podido colaborar en red. Y yo también quiero aprovechar pues para darles las gracias a los profesores y profesoras de los institutos de Tapia, de Casariego, de Navia, de Boal, de Luarca, y también a todos los alumnos y alumnas, también a los alumnos y alumnas de este instituto, Elisa Luis Villamil. A fin de cuentas, con esta actividad de este 13º foro, pues más de 1000 estudiantes del occidente de Asturias se han acercado en esta ocasión a la obra de Delibes, y creo que eso es el mejor legado que podemos hacer a la obra de un gran escritor. Así que... Mejor regalo, sí que sí, Luis Felipe, el mejor regalo. Así que tomamos nota para el año que viene, esperemos que ya pueda ser todo presencial. Así que Elisa, 1.000.000 de gracias por todo. Todavía esta mañana estábamos comentando en clase con los alumnos la visita de hace 2 años a la casa de Libes, que eso no lo vamos a olvidar nunca. Y también gracias a ti, Fernando, y aunque Germán ya no esté, pues también a Germán un abrazo muy fuerte, porque fue con el que iniciamos esta relación. De hecho, tenemos unas fotos de Germán paseando, pilotando a la barca en la ría de Leo, que seguro que le encantaría volver a ver. Y gracias también a todos los institutos que han participado, y a los profesores y profesoras, los departamentos de lengua de los institutos. Y Fernando, pues acuérdate de mandar a esos centros las obras de Delibes, por favor, que seguro que serán bien recibidas en los departamentos de lengua de cada uno de ellos. Así que muchísimas gracias a todos y a todas, y hasta la próxima ocasión. Un abrazo muy fuerte para todos. Yo creo que cerramos con un aplauso, ¿no? Un aplauso fuerte. Muchas gracias. Se desconecta.